Bienvenidos a Sociedad Podcast. Estamos aquí trayéndoles las verdades de Dios de la perspectiva bautista reformada. Es un placer estar otra vez con ustedes. Aquí estamos yo y Martín tomándonos un café helado en una bodega. Está suave, pero es para hipsters nomás. Sí, otra vez perdón por el tiempo que nos ha tomado para grabar este episodio, pero es que somos papás y involucramos en el ministerio a veces y el tiempo realmente es muy precioso para nosotros al momento, pero aquí estamos otra vez esperando darles un episodio que les guste y sea una bendición para ustedes. Y es un tema un poco difícil, pero tenemos Juan Calvino aquí con nosotros, o nos va a ayudar un poco. Gracias por presentarte a ti mismo, Martín. Y aquí vamos otra vez en el párrafo 3. Capítulo 3 de la Confesión de Londres. Y vamos a empezar con el primer párrafo. Y Luis va a leer eso. Dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Bueno, nuestra intención con este episodio no es a ir palabra por palabra, declaración por declaración, pero lo que queremos hacer es dar una idea o un poquito de una exposición de lo que se está hablando en total. Y aquí miramos que Dios, en su sabiduría perfecta y su consejo perfecto, ha decretado todo lo que va a pasar en este mundo. Pero a la misma vez, Él no es el que peca. Él no es el pecaminoso porque hay pecado en el mundo. Él nomás ha decretado, como si alguien que está escribiendo un libro, los protagonistas en el libro son los que están haciendo las obras, no el autor. Es un ejemplo humano y terrenal, pero nos da una idea como Shakespeare puede escribir de Macbeth, que es un asesino de Macbeth, pero Shakespeare no lo mató. Los protagonistas en esa historia fueron los que hicieron los actos. Eso es lo que miramos aquí, que Dios ha decretado todo, pero Él no es el que nos está amarrando nuestras manos para hacer cosas. Nosotros hacemos las cosas porque eso es lo que queremos hacer. Y es realmente un misterio, como Dios es todopoderoso y soberano, pero a la misma vez tenemos yo y tú libertad. Y realmente es un dichotomy, no como se dice en español, pero algo que para nosotros finitos, humanos, es algo casi imposible para poder captar completamente. Pero si Dios no sabe todo lo que va a pasar y no ha decretado todo, Él realmente no es Dios, porque Él está aprendiendo como tú y yo. So, tenemos que tener esto como la base empezando este capítulo. Bueno, para nosotros cristianos, ¿verdad? Que nomás leemos la Biblia y no Shakespeare. Buenos puntos, ¿verdad? Y cuando leemos que no se hace violencia a la voluntad de la criatura, tenemos que entender que cuando el hombre peca ¿verdad? Todo esto está bajo el plan y el control de Dios, pero el humano incrédulo que no cree en Dios, cuando él comete sus pecados, no es que Dios lo está forzando, sino que este humano
es lo que quiere hacer, ¿verdad? Su naturaleza no es cambiada, no es... Dios no está abusando de la criatura. Por decir, cuando Hitler empezó a asesinar a los judíos, ¿verdad? Dios no es que Dios le dijo, ok, voy a moverte para que hagas eso, sino que él, de su propia maldad, de ser una persona mala, es lo que él quiso hacer, ¿verdad? Aunque todo esto cae bajo el decreto de Dios, Hitler estaba libre para hacer esto en su naturaleza, sí, ¿verdad? Sí, lo que yo he escuchado también es que las criaturas actúan como su naturaleza es en su esencia. So, un perro va a querer brincar y correr y tragar agua de la taza, porque eso es lo que hace un perro. Un ladrillo nunca va a tener sentimientos, nunca va a volar, nunca se va a cambiar, porque es un ladrillo. So, igual el humano actúa conforme a su naturaleza, y eso lo miramos cada día cuando hay hombres y mujeres que pecan, porque es lo que quieren hacer. Bueno, con eso pasamos para el próximo párrafo. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Vamos para atrás cuando estábamos hablando en los primeros episodios sobre las doctrinas de gracia, ¿verdad? Cuando las cosas que suceden, Dios no están en el decreto porque Dios miró al futuro y dijo, ¿sabes qué? El día 15 de febrero va a pasar esto, entonces yo voy a dejar que pase. Lo que pasa no está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, nada que se decretó fue por causa de que Dios lo miró que iba a suceder, sino que en su sabiduría, en sus juzgamentos, ¿verdad? Él miró que esto iba a ser usado para su gloria, y es la razón por cual las cosas pasan. Sí, exactamente. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, que Dios conoce todo lo que va a pasar y todo lo que puede pasar, esto se llama el conocimiento de Dios suprema, que Él sabe todas las posibilidades. Pero si dices que Dios mira al futuro y hace sus decisiones conforme al futuro, lo que estás haciendo es estás haciendo Dios que Dios depende de su criatura, y que Dios está reaccionando a su criatura y realmente pone al humano en el lugar de Dios, porque el humano está haciendo decisiones y luego Dios responde. Y eso otra vez se está equivocando el lugar de Dios como creador, Dios como el que da sus decretos, y humano que los cumple en su lugar. 3. Seguimos al próximo párrafo. Dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Ya sabemos, ¿verdad?, estos puntos, pero lo que sí quisiera poder explicar un poquito no es tanto que ciertos hombres y ángeles son predestinados hacia vida eterna o a condenación, pero que esto es para la alabanza de la gloria de su justicia. ¿Por qué no nos explicas un poquito, verdad, cómo es que Dios recibe gloria en pasar juzgamento en aquellos que no creen? Y también cuando pasa juzgamento sobre su Hijo para la redención de su gente. Bueno, Dios siendo Dios, y con decir Dios es suficiente a decir que Dios es todo lo que Dios es. Y cada vez que Dios tiene una oportunidad para manifestar sus atributos y sus caracteres y su esencia, no importa cuál
cuál característica o cuál atributo es. Cuando Dios enseña su amor, se tiene que recibir, se tiene que gloriar en eso. Cuando Dios enseña su misericordia, otra vez le tenemos que dar gloria por eso. Y a la misma vez, cuando Dios enseña su justicia en condenar y juzgar los impíos, le tenemos que dar la gloria. Lo que miramos en Apocalipsis es que Juan está diciendo que un día, cuando Dios juzga al mundo, todos los santos van a estar ahí aplaudiendo que Dios está juzgando a los impíos. Y a veces pensamos en nuestros queridos familia, nuestros queridos amigos, y es difícil a pensar en esto, pero a la misma vez tenemos que dar más sentido a Dios, más amor a Dios, porque Él está en una manera recuperando su justicia que por tantos años fue pasivo y paciente en no manifestar este atributo. Y a veces con leer esto, como dijo Pablo en Romanos 9, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pablo ya sabía que gente iba a decir, bueno, si Dios es así, ¿por qué Él inculpa? ¿Por qué Él está enojado si Él ha decretado estas cosas? Y Pablo dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Right? Which one is it? Who are you, oh man, to? Alterques. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahí miramos, Pablo ya está sabiendo que gente va a preguntar esas preguntas un día, y miramos aquí que la confesión de Londres está en el mismo sentido que Pablo aquí. Amén y amén. Estos ángeles, este es párrafo 4, esos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Esta verdad es importante porque establecemos otra vez que Dios no está mirando en el futuro y diciendo, ¿sabes qué? Tal hombre me va a aceptar y tal hombre no, entonces como este hombre no me acepta, lo voy a condenar, sino que el número, como dice, es tan cierto que nos enseña que Dios ha escogido exactamente a su gente, no nada más por grupo, por decir a los israelitas, pero dice que están particularmente designados. Significa que Dios conoce íntimamente a todos aquellos que Él va a salvar, y a la misma vez conoce a todos cuales van a recibir su ira, ¿verdad? Y a la misma vez aquí hay una forma de consuelo para el cristiano, porque dice que ese número no se puede disminuir. Entonces aquellos que Dios ha elegido para salvación jamás serán perdidos, jamás serán avergonzados por haber creído en Dios. Pero a la misma vez miramos que aquellos que son condenados, aquellos que van a fallecer, también ese número es igual de cierto. Sí. Y no deberíamos de pensar, bueno, pues Dios ya sabe quién va a salvar, el número nunca puede ser cambiado, entonces ¿por qué predico? ¿Verdad? Si los números no cambian. Pero esa es una manera contraria a las escrituras, a pensar así, ¿verdad? Porque nuestro privilegio es de predicar el evangelio, y Dios ha prometido que cuando su evangelio es predicado, gente va a ser salva. No significa que cada vez o cada día cuando uno predica, pero
si la gente no es salvada por el Evangelio, serán condenados por ese Sí. mismo Evangelio, ¿verdad? Sí. Entonces hay consuelo y advertencia para aquellos que no quieran obedecer al Señor Jesucristo. Si otra vez miramos en Apocalipsis, que Juan dice que el Cordero de Dios ha sido asesinado, ha sido matado, sacrificado antes de la fundación del mundo. Y también miramos un libro que tiene nombres, y ese libro tiene sellos, 7 sellos, y lo que hacía ahí es que ese libro que tiene todos los nombres de los que van a ser salvos es algo que ya está cerrado, ya está concluido, y definitivamente se va a lograr en el tiempo. Pero no podemos confundir esto y decir, bueno, si yo soy salvo, no me tengo que arrepentir porque soy salvo y ya estoy bien. Eso es a confundir la soberanía de Dios y la responsabilidad del humano. No podemos cambiar uno por el otro. Los dos son dos lados de la misma moneda. Y ya, está bien. Okay. Párrafo 5 dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Fácil. No hay nada en ti, ni en yo, ni en fulano de tal. fulano de tal, que le enseñó a Dios que éramos buenos o merecimos su amor. Es muy fácil entender que nada en ti ni en yo ayudó a Dios a escogerlos. Él nomás hizo esa decisión conforme a su voluntad perfecta. Hasta a la misma vez, y si realmente era de nosotros, Dios tiene 1000 razones para no escogerlos y elegirnos. Y ya. Y no esto sé. es contra a la teología Arminiano. Yeah. A la teología arminiano, que dicen, pues Dios miró miró en el futuro, miró que lo íbamos a escoger y nos escogió, ¿verdad? Y sabemos que esa doctrina pues eso es falsa, ¿verdad? Siempre tenés que atacar el arminianismo. Así, párrafo 6. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe, para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Está muy claro lo que está diciendo ahí, la confesión, lo que Dios ha decretado en la eternidad pasada, se tiene que cumplir en este tiempo, en esta vida, y miramos que Dios hasta ha predestinado los medios, y miramos eso cuando dos personas se conocen y uno es cristiano y el otro no, y dos personas que se conocen en este mundo es como las chances que pasa eso son uno en millones, pero pasa y miramos que uno predica el evangelio al otro y se salva. Y eso es que como Dios en medios muy ordinarios cumple su voluntad en este mundo, y obvio es por Cristo, por fe, y ya es todo. Yeah. Cuando miras en tu vida y dices, oh, yo me acuerdo cuando yo no era cristiano y tenía un maestro. Una vez fui a la tienda y alguien me dio una Biblia. Todas esas cosas son los medios que Dios usa para la salvación de los escogidos, ¿verdad? Ya sea oíste el evangelio predicado en el radio, lo oíste predicado
por tus padres, tus hermanos, amigos, a la calle. Todas estas cosas son, como dices, son medios que Dios usa para nuestro bien. Sí, ¿verdad? y antes de concluir, porque el último párrafo es muy perfecto para concluir este capítulo, pero lo que es para mí curioso es que el Westminster retiene estas mismas palabras para los elegidos solamente, pero en otros párrafos quieren incluir los elegidos y sus hijos. Pero sus hijos están en Cristo o están en Adán. Y yo he escuchado que Dios no tiene nietos, tiene hijos, pero no tiene nietos. Amén. Pero es muy curioso para mí que el Westminster retiene tantas palabras de los elegidos, pero luego en otros capítulos cambian su doctrina para incluir los hijos de los elegidos, y es contrario con su misma confesión. Martín. Ya perdimos casi mitad de los... ¿Cómo te puedo decir, Martín? Nadie tiene teología perfecta. Y No. menos los... Snap. Bueno, párrafo 7. Sí, para concluir, y si estás pensando que quizás no eres reformado todavía o calvinista, y estás pensando, ay, eso se escucha muy difícil, escucha cómo la confesión termina este capítulo. Dice, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Sí, muy rápido. Dios tiene una voluntad, pero esa voluntad se puede decir que tiene dos sentidos. Una voluntad que es secreta y escondida, y una voluntad que es revelada por medio de su palabra. Y no podemos confundir estas cosas, porque si dependes en la voluntad secreta solamente, vas a decir, bueno, yo no tengo que hacer nada porque Dios ya ha decretado todo lo que va a pasar. No, pero Dios también ha mandado su palabra, que tienes que arrepentirse, tienes que vivir una vida santa, XXX. So, tenemos que tener las dos cosas en mente, que Dios ya tiene un decreto, pero también nos ha mandado vivir una vida de fe y arrepentimiento para Él. Creo que una vez tenía una conversación con un amigo que ya se ha convertido a un calvinista y reformado, pero me decía que no se puede entender esto porque unos versículos hablan de la voluntad del humano que es libre y tiene una decisión para hacer, y que hay otros versículos que hablan de la voluntad de Dios y que es soberano Dios, y nomás tenemos que aceptarlo sin saber perfectamente lo que quiere decir. Pero lo que él estaba fallando es que el calvinista puede explicar los dos versículos, los que hablan de la voluntad del humano y la voluntad de Dios, pero el arminiano no puede explicar las dos realidades en una manera armonía. Y eso es lo que tenemos que ver, que la sistema calvinística, la sistema reformada, toma los dos versículos y los puede explicar muy fácil, que el hombre tiene su responsabilidad, pero Dios también ya es soberano, ya ha decretado todo. So, hay que tener esas cosas en mente cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos predicando la palabra, para saber que es afuera de nuestras manos la obra de Dios, pero tenemos que ser su instrumento y predicar y evangelizar y catecar nuestros... ¿Cómo se dice catechize, right? Catecar. No, enseñar a nuestros hijos cómo vivir. Pues yo estaba ocupado mandando un mensaje y no escuché nada. No, pero
Otra vez, ¿verdad? Al entender lo que es la doctrina de la predestinación, nos trae un consuelo al saber que nuestro Dios nos ama, nuestro Dios nos cuida y jamás seremos perdidos, ¿verdad? Jamás. Cuando estés en lo más bajo, cuando estés donde sientas que ya no hay esperanza, puedes pensar para atrás en toda esta doctrina que has aprendido sobre la predestinación, y en vez de que nomás sea teología en tu cabeza, te va a dar una paz al saber, ¿sabes qué? Aunque ahorita son tiempos difíciles, mi Dios me ha prometido que porque Él me ama, me escogió y jamás seré perdido. Bueno, yo creo que con eso los dejamos. Sí. Un placer poder grabar este episodio. Ya tenemos tiempo queriendo grabar un episodio, pero como dice Martín, su tiempo es muy precioso y no tiene tiempo que prestar conmigo. ¿Por qué negar? Bueno, hasta luego.